La palabra del Señor para nosotros esta mañana viene de Segundo de Reyes, comenzando en versículo 32 de capítulo 4. El Señor dice: Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí, el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Entonces subió y se acostó sobre el niño. Puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos, las manos sobre sus manos. Se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Eliseo llamó a Giesi y le dijo: llama a la sunamita. Y él lo llamó. Y cuando ella vino a Eliseo, él dijo: toma a tu hijo. Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra, y tomando a su hijo, salió. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Oh nuestro Señor, gracias por tu maravilloso poder y grande amor por tu pueblo. Vivimos en un mundo caído, lleno de muerte, pero sabemos que este no es el fin de la historia. Sabemos que Jesús ha entrado en la historia, que Jesús ha muerto por nuestro pecado y resucitado el tercer día. Y por causa de Él sabemos, oh Señor, que seremos resucitados con Él. Y sabemos que en medio de nuestras diferentes pruebas, podemos poner nuestros ojos en Él y en Él encontrar la suficiencia por cualquier necesidad. Te damos gracias, oh Señor, por tu palabra inspirada para animarnos, para profundizar nuestra fe. Y esta es nuestra petición, oh Señor, que nuestras orejas y corazones serían abiertos de escuchar de la palabra del Espíritu esta mañana, para ser cambiados, de ser más como Cristo, de ser personas que toman lo poco que somos y tenemos, pero lo ponemos a los pies de Jesús, sabiendo que Él, por medio de su palabra, es poderosa para multiplicarla, para hacer discípulos de las naciones, para multiplicar provisión para las necesidades de este mundo. Y pedimos, oh Señor, que seríamos instrumentos útiles para esta obra de poder y amor que estás haciendo todavía en el día de hoy. Pedimos todo eso, oh Señor, para la gloria de Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Y por favor, buscan en sus Biblias Segundo de Reyes, capítulo 4. En nuestro pasaje de hoy vamos a ver 5 milagros de Dios hechos por medio de su siervo Eliseo. Cuando pensamos en los milagros de la Biblia, mayormente funcionan por 2 propósitos. Los milagros primero funcionan para autenticar o confirmar la palabra de Dios. Son hechos del poder de Dios para confirmar el mensaje de sus siervos. Segundo, los milagros funcionan como expresiones del futuro en la historia. En otras palabras, son señales de lo que Dios hará al fin del tiempo, en medio del tiempo. Quiero entender esos 2 en la luz de lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Primero, son actos de poder que confirman el siervo o mensajero de Dios. Si recordamos, en Primero de Reyes hemos visto varios milagros que Dios hizo por medio de su siervo Elías, su profeta. Y por ejemplo, en Primero de Reyes 17, primero Elías trajo la palabra de Dios al rey malvado Acab, y él lo rechazó la palabra.
Elías salió de la tierra y fue a una mujer gentil, a una viuda. Y allí Dios demostró, autenticó, confirmó su palabra con 2 milagros por esta viuda. Primeramente, eran pobres, no tenían comida, estaban preparando su última cena. Pero Elías tomó el poco de harina y el poco de aceite que tenía esa mujer y Dios lo multiplicó. Y todo el tiempo que el profeta estaba con ella, tenían comida para alimentarse. Y vino el día en que su hijo, su único hijo, se murió. Y Elías se puso sobre este niño y Dios dio vida de resurrección a este niño. Entonces, con estos 2 milagros eran confirmaciones que la palabra de Dios, representado por Elías, es poderoso para alimentarnos, es poderoso para traernos de muerte a vida. Son demostraciones del poder de Dios. Segundo, son demostraciones, son señales que apuntan a algo más. Son más que solamente la obra física, pero apuntan a una verdad espiritual que Dios está enseñando a su pueblo. Tristemente, por causa del pecado de Adán y por causa de nuestro propio pecado, vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno con enfermedad, con hambre, con muerte. Y sabemos que no siempre será así, que en el futuro Jesucristo regresará y Él pondrá todo derecho, todo como debe ser. Y como expresiones del futuro, de lo que Dios hará un día, Él ha manifestado su poder y su amor en medio de tiempo con milagros. En un sentido, Él ha pausado la caída y lo ha hecho una inversión de eso. El mundo se avanza a cómo será al fin, por un momento, con estos milagros. Este es lo que pasando con los 5 milagros que vamos a ver hoy, hechos de Dios por medio de su siervo Eliseo. Primero, Eliseo estaba repitiendo en una forma muchos de los milagros de su maestro Elías, como él multiplicó aceite, comida y trajo vida Elías a la viuda y a su hijo. Dios iba a hacer lo mismo por Eliseo. Estas obras funcionan como demostraciones que Eliseo habla con la misma autoridad que Elías. Dios está poniendo su estampa, Él está confirmando el mensaje de Eliseo con estos milagros. Segundo, Él está dando expresiones de su amor a su pueblo. Porque en ese tiempo, el pueblo de Dios vivían en tiempos muy oscuros en Israel. Recuerda la idolatría de Acab y después con sus hijos. Entonces, para ser el pueblo de Dios en Israel, en ese tiempo fue, en muchas maneras, como tratando de ser un creyente en el mundo de hoy. En que parece que nadie cree en Dios, que todo el mundo está apuesto de él, quien el mundo se burla de creyendo en Dios. Y puede sentir como somos los únicos, como somos la minoridad y que estamos perdiendo. Podemos tener la actitud que tenía Elías en 1 de Reyes 19, clamando a Dios: soy el único que no ha doblado la rodilla a Baal. Y Dios respondió: no, hay 7,000 que todavía no han doblado la rodilla. He preservado mi remanente. Y en esta sección vemos que de generación a generación, aunque Satanás y toda su fuerza, aunque el mundo con toda su oscuridad opone el pueblo de Dios,
Dios preserva su remanente. Dios preserva sus verdaderos creyentes. Y en medio de un mundo lleno de sufrimiento y lleno de muerte, y como creyentes, como seres humanos que han caído, también muchas veces sufrimos las mismas consecuencias, las mismas dificultades que el mundo. En medio de todo eso, nuestro Padre da estas expresiones de su amor. En este tiempo, estos milagros para demostrar, no siempre será así. En el fin, por los que confían en mí, por los que confían en mi palabra, yo voy a convertir tu muerte en vida, tu esclavitud a redención, tu hambre por alimento. Y esto es lo que está pasando con estos milagros. Dios dando expresiones de motivaciones para seguir confiando en Él, para seguir tomando lo poco que tenemos y poniéndolo en las manos o a los pies de nuestro Señor, confiando que Él es poderoso por su palabra de multiplicar nuestro poco y hacerlo para hacer cosas más maravillosas que podemos imaginar. Ese es un llamado a fe en nuestro Señor, en su poder y en su amor. Vamos a verlo en 3 secciones. Primeramente, en versículos 1 a 7, vamos a ver la redención de los 2 hijos de la viuda. Vamos a ver en la multiplicación del aceite una sombra de la cruz en que Jesús pagó nuestra deuda y nos ha llenado con su Espíritu Santo. En versículos 8 a 37 vamos a ver la resurrección del hijo, de la mujer quien demostró fe por su hospitalidad. Y vamos a ver el poder de Dios para tomarnos de nuestra muerte y darnos vida en Cristo, en su Hijo. Y finalmente, en versículos 38 a 44 vamos a ver 2 otros milagros de alimentación. Cómo Dios provió por los hijos de los profetas, tomando un potaje de muerte y convirtiéndolo a alimento de vida. Como Él tomó lo poco de pan y como Jesús lo multiplicó grandemente para proveer por las necesidades de los que amaban a su palabra, conforme a las promesas de su palabra. En todo eso vamos a ver muchas conexiones. Por un lado, con Eliseo repitiendo milagros similares a Elías, el discípulo siguiendo en los pasos de su maestro. Y por otro lado, vamos a ver que Eliseo es una sombra del profeta mayor, de Jesús. Y en estos milagros vamos a ver preparaciones para el pueblo de Dios, del gran obra que Jesús vino a cumplir en la cruz, que eran señalados por sus milagros en su ministerio terrenal. Entramos entonces en el texto, Segundo de Reyes, capítulo 4, comenzando con versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo temía a Jehová, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Recuerda que Dios, en medio de estos tiempos oscuros, este pluralismo e idolatría, Dios ha preservado un remanente. Incluso Dios preservó escuelas de los hijos de los profetas, hombres dedicados a estudiar y proclamar la palabra de Dios. Y ellos junto con sus familias formaron pequeñas comunidades estudiando, y estos aparentemente eran comunidades muy pobres, como muchas veces es por los estudiantes en el seminario y cosas así. Entonces él y su familia tenían una gran deuda. Pero él temió a Jehová, él y su familia, y él se murió. Entonces la mujer tenía doble prueba, porque primero tenía la tristeza de perder a su esposo, era viuda, y segundo, ella tenía una deuda que no podía pagar. Y conforme a la ley, si uno tenía una deuda que pagar, eran esclavos a la persona a quien tenían que repagar hasta que
han pagado su deuda o llegó el séptimo año. Entonces ella tenía 2 hijos que conforme a la ley iban a ser esclavos, siervos del acreedor. Y él estaba viniendo por sus hijos. Entonces ella no quería perder a su esposo y sus 2 hijos en un día. ¿Qué iba a hacer? Correctamente, ella clamó al Señor por medio de pidiendo ayuda de su representante, su siervo, Eliseo. Versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? 2 cosas que notar aquí. Primero, nota que el gran profeta tiene tiempo para escuchar al clamor de una viuda pobre. Si recordamos el capítulo 3, cuando el gran rey Joram vino para recibir una palabra de Eliseo, él dijo: si no fue por Josafat, no te veía, no escucharía a ti. Dios no da prioridad a personas que más ricos, que son más importantes, que tienen lo más poder, pero a los que temen a Él escucha a su clamor. En particular, nuestro Dios es el Dios que Salmo 68, versículo 5 dice: Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Él preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Segundo, muchas veces vemos ese patrón con los milagros de Cristo, ¿no? Personas con una necesidad muy evidente, todavía Jesús le pregunta: ¿y qué quieres que hago por ti? Él quiere que expresan con la boca específicamente qué es exactamente que necesitas, qué piensas que necesitas de mí. Creo que parte de la razón por eso es que ellos necesitan reconocer exactamente su dependencia, su necesidad. Dios no quiere que simplemente oramos: danos todo lo que necesitamos, pero que específicamente pedimos por cosas para que Dios pueda demostrar su gracia sobreabundante, haciendo muchísimo más que hemos pedido. Y Él dice: ok, ¿qué puedo hacer por ti? Después, Él dice: dime qué tienes en casa. Y Él respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Él no tenía nada más que un poco de aceite y ya. Estamos recordando la viuda en Primero de Reyes 17. Él estaba en lo último que tenía. Él pidió: dame lo poco, lo último que tienes, póngalo en las manos de Dios y mira lo que Él hará. Versículo 3. Entonces Él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echas el aceite en todas esas vasijas, poniendo aparte los que estén llenas. Ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite, paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Este gran milagro de Dios multiplicando lo poco del aceite que él tenía, y no puedo visualizar el gozo tan asombrado sería su cara mirando de este vasito pequeño de aceite llenando vasijas grandes y muchas de todos sus vecinos, todos sus botín de leche y todo eso. Mira, dame todo lo que tiene, todos los canastres lleno de este aceite. Está demostrando primeramente el poder de Dios de tomar nuestro poco, y Él es el creador de todo. Él habló y existía el universo.
las reglas de la física no pertenecen a Dios. Aunque Él ha creado todo, Él gobierna su universo y Él puede multiplicar de nada, Él puede hablar y de nada ex nihilo crear el universo. Él puede tomar el poco y multiplicarlo. ¿Para qué? Para cuidar por esa viuda y sus hijos, para pagar una deuda que ellos nunca podían pagar, que sería al costo de su vida. Y Dios llenó y llenó y llenó hasta que su deuda era pagado y ya más tenían extra, las obras para vivir, para ser sostenidos por la gracia de Dios. Es interesante que este milagro y los milagros que vamos a ver en la segunda sección, ¿a dónde son hechos? Son hechos en versículos 4 y 5, detrás de la puerta. Cierra la puerta, dice el siervo, y hágalo. Muchas veces, supuestamente, los milagros hechos hoy en día son hechos en la televisión, por todos saber, es un espectáculo para hacer grande la persona quien supuestamente está haciendo este milagro. No fue así. Dios, quien vea la necesidad en secreto, no quiere poner esta mujer ni poner Eliseo enfrente como héroe con todo ese poder. No, Dios en secreto está demostrando su amor por esta viuda detrás de la puerta, multiplicando y llenando para su necesidad. En esto vemos primeramente una sombra de la cruz de Jesús. Vemos que teníamos una deuda que no podemos pagar, que debíamos ser esclavos para siempre al pecado por causa de nuestro pecado en contra de Dios. Pero Jesús ha venido y ha derramado su sangre, ha hecho lo que no podíamos hacer, y Él es nuestro Redentor. Conforme a la ley, debía ser el relativo prójimo para venir y pagar su deuda, pero aparentemente no había, o no sabemos, el texto no nos dice. Tal vez eran rechazados por identificándose con Jehová y no con Baal. No sabemos la razón, porque no vemos otro Redentor en la historia más que Jehová es su Redentor. Y Jehová pagó su deuda y escaparon de esclavitud para servir al Señor por la sobreabundancia de su gracia. Segundo, en la Biblia muchas veces el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, y tal vez hay una conexión ahí con eso, que parte de esa redención y es Dios llenando. Imagínate cuando veas este aceite viniendo, que quieres traer todo. ¿A dónde hay? Tiene un vaso con los flores. ¡Pum! Tira los flores. Quiero ponerlo aquí. Más y más aceite. Estamos así pensando en nuestro amor por Dios, en nuestro sed por Dios, en queriendo ser lleno del Espíritu Santo. Todo que podemos traer a Él para ser lleno de su Espíritu. Toda nuestra vida puesto a sus pies. Es la única, si podemos decirlo así, la única limitación está en nosotros, nunca es en Dios. Él es un fuente inagotable de amor, de gracia, de poder, y traemos todo que somos y tenemos a sus pies, y Él nos llena. Su Espíritu nos da poder para ser redimido y para ser sus siervos. Vemos el Dios quien redime a los hijos. Segundo, en versículos 8 a 37 vamos a ver el Dios quien resucita al hijo y da vida del viento a muerte. Versículo 8. Aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadió a que comiera. Así fue que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, con paredes, y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla, un candelero. Será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Como Jesús, con su
ministerio, no sé cómo decirlo, itinerant, pasando de ciudad a ciudad, proclamando la palabra de Dios, también fue Eliseo. Los aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar para poner a su cabeza. Y fue lo mismo por Eliseo, pasando de ciudad a ciudad. Y en vez de una mujer muy pobre, en versículos 1 a 7, tenemos otra mujer rica. El texto dice, versículo 8, una mujer distinguida. Pero esta mujer rica, distinguida, quería usar el tesoro que el Señor le ha dado para servir al Señor y servir a sus siervos. Entonces ella escuchaba el mensaje de Eliseo y ella identificó en fe con él y con su mensaje. Y ella quería que la palabra de Dios habita en abundancia en su casa. Entonces ella se fue a su esposo y pidió, podemos construir un cuarto en el aposento alto para que este siervo de Dios, cada vez que está pasando por nuestra ciudad, tiene una cama donde descansar, tiene una mesa, tiene una silla, tiene un candelabro. Hay conexiones allí, las palabras se conectan con el tabernáculo, el templo. Es como queremos un mini, que nuestra casa sea un mini templo para la palabra de Dios. Una maravillosa idea de si nuestras casas son casas de adoración lleno con la palabra de Dios. Y también ayudando a los misioneros que están visitando, otras cosas. ¿Qué podemos hacer para usar los recursos que Dios nos ha dado con hospitalidad? No solamente para los misioneros, para los hermanos de la iglesia, para los con necesidad. Una gran demostración de su fe fue su hospitalidad. Versículo 11. Aconteció que un día vino él por allí, se retiró al aposento alto y allí se acostó. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él. Él le dijo a Giezi, dile ahora, he aquí, te has preocupado por nosotros con todo este cuidado. ¿Qué puedo hacer por ti? Otra vez la pregunta que él preguntó en versículo 2. Otra vez, ¿qué es tu necesidad? ¿Qué es lo que quieras? Este revela su motivación. ¿Por qué está ella haciendo todo este sacrificio de hospitalidad para él? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Ella respondió, yo vivo en medio de mi pueblo. Ella no quería avanzar en su posición. Ella no estaba buscando ella tenía su nivel de influencia y no estaba buscando por más influencia. No, vivo en medio de mi pueblo. Estoy contenta. Ella no pido por nada. Pero Dios, en su gracia sobreabundante, iba a darle en su gracia una recompensa. Versículo 14. Él entonces dijo, ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giezi respondió, en verdad, ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Y él dijo, llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces él le dijo, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Este nos recuerda de otra historia. Hay muchas historias en la Biblia, pero uno en particular. En Génesis 18, Dios ha dado una promesa a Abraham y a Sara, que él sería un padre de naciones. Pero con cada año que pasó con él y su esposa, teniendo más y más años, hasta que Sara tenía un vientre muerto. Humanamente hablando, imposible por ella tener un niño, pero quedó la promesa de Dios. Y un día vino 3 personas pasando por la tienda de Abraham y Sara y demostraron su fe por medio de hospitalidad. Invitó a estos 3 quien no sabían a este tiempo, pero eran 2 ángeles y el Señor. Y le dio comida.
Y el Señor le preguntó, le prometió a Abraham que en el próximo año él iba a regresar y Sara iba a tener un niño. ¿Y ella recuerda su reacción? Se rió. Y el Señor dijo, hay algo demasiado maravilloso para el Señor. Buena pregunta. Pensamos en eso. Hay algo que es demasiado maravilloso para el Señor que hacer. No hay nada imposible para Él. No hay algo que sería tan grande que este es imposible por nuestro Dios omnipotente y soberano. Dios cumple todas sus promesas y haga más que podemos imaginar. Tenemos que confiar en su amor, en su poder, por su promesa que será cumplida, aunque parece imposible para nosotros. Este es el Dios de lo imposible, quien servimos. El Dios de un amor que no podemos entender. Un amor para hacer lo imposible y enviar a su propio Hijo para morir por nosotros. Este es lo imposible y Él lo hizo. Y si Él ha dado a su propio Hijo para nosotros, ¿qué más Él no dará a los que le pidan, a lo que necesitamos como sus hijos? Dios estaba expresando a Abraham y Sara, y aquí con esa historia, su gran poder y su gran amor para los que están en muerto, con este vientre muerto, y Dios dando vida. Él es el autor de vida. Pero este no fue la última prueba de la fe de esta mujer. Versículo 18. Cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo donde estaba su padre con los segadores. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y tomándolo, lo llevó a su madre. Y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. Y murió. Vemos que esta tierra era lleno de maldición. Y el hijo, trabajando con su padre, con los segadores, y tenía un dolor de cabeza que era fatal. Era traído a las rodillas de su madre, a donde él se murió. Como padres y madres en este cuarto, no hay un dolor más profundo que podemos imaginar que perdiendo nuestros hijos. Y es en particular un hijo tan especial, el hijo milagroso de Dios, y tener ahí en sus rodillas este hijo muriendo enfrente de ti. ¿Qué fue la reacción de esta mujer? Entonces ella subió, versículo 21, y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta detrás de él y salió. Luego llamó a su marido y le dijo, te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él dijo, ¿por qué vas hoy a él? ¿No es luna nueva ni día de reposo? Y él respondió, quédate en paz. Esta mujer entendió que su única esperanza fue en Dios, representado por su siervo Eliseo. Entonces ella trajo a su hijo en la cama que ella ha preparado para el siervo de Dios. Pido por un asno y un siervo para ir con ella, y ella se fue inmediatamente para buscar a Eliseo por la misericordia, por la salvación que solamente Dios podía ofrecer. Versículo 24. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado, arrea y anda, no detengas el paso por mí, a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Es interesante que Eliseo en este momento estaba en el mismo monte a donde su maestro, a donde Elías, en la batalla entre Jehová y Baal,
el Dios que respondió con fuego y consumió el sacrificio, y todo el pueblo declararon: Jehová, Él es Dios. Jehová, Él es Dios. Y ella se fue a este monte, a donde fue este profeta, y Dios iba a demostrar otra vez, descendiendo, no consumiendo un sacrificio, mas resucitando un hijo, y Dios iba a demostrar: Jehová, Él es Dios. Versículo 25. Sucedió que cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giezi su criado: y aquí, allá viene la sunamita. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas: te va bien a ti, le va bien a tu marido, le va bien al niño. Y ella respondió: bien. ¿Estaba mintiendo en ese momento? No estaba bien. Su hijo está muerto. Esa es la fe expresado en el himno Estoy bien. Si conocen la historia de este himno, el autor ha pedido a su familia, y todavía con fe él escribió: pase lo que pase, estoy bien, gloria a Dios. Esta mujer tenía fe. Vamos a ver, no necesariamente fe que él sería resucitado en ese momento, pero su fe fue que Dios estaba en control de lo que estaba pasando, y que ella, pasa lo que pasa en sus circunstancias, sus puestos son sobre la roca de Dios y su palabra, y en eso todo está bien. Versículo 27. Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios se asió de sus pies, y Giezi se acercó para apartarla. Pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque su alma está angustiada, y Jehová me la ha ocultado, y no me lo ha revelado. Entonces ella dijo: ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? ¿No dije, no me engañes? Aunque por un lado ella estaba bien en el Señor, todavía estaba angustiada. Es la misma batalla en nosotros como creyentes. En nuestras pruebas hay tiempos de temor y angustia, y al mismo tiempo podemos al centro tener un paz por lo que Dios ha hecho. Pero ella trae su petición, su necesidad a los pies del siervo del Señor. Versículo 29. Entonces él dijo a Giezi: ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras a alguno, no lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas, y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Me recuerda que cuando Jesús envió a sus discípulos, le dijo: no toma tu bolsa. Si alguien te saluda, no, hay una urgencia en este momento, corre al niño. Y la madre del niño dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Ella entendió que la única posibilidad por la resurrección de su hijo para la salvación en esa situación fue el representante de la palabra de Dios. Y ella quería aferrarse a él, no apartarse en ninguna manera. Cuando él se fue, Eliseo, ella estaría ahí a su lado para ver lo que el Señor haría. Este debe ser nuestra reacción también en las diferentes pruebas en que pasamos. Una de dos cosas va a pasar en el tiempo de prueba. Uno, que vamos a apartarnos de Dios y de su palabra, o que vamos a acercarnos más a Dios y a su palabra. Siempre debía ser el segundo de esas dos opciones. Más y más y más la palabra de Dios guiándonos, que siempre está enfrente de nosotros. Estamos leyéndolo, meditándolo, obedeciéndolo, llenando nuestras casas, nuestras vidas, nuestras mentes con la palabra de Dios. Ella estaba aferrada al siervo de Dios, a su palabra. Versículo 31. Y Giezi se adelantó a ellos y puso el báculo, la vara, sobre el rostro del niño, mas no hubo voz ni reacción. Así que volvió para encontrarlo y le dijo: el niño no ha despertado.
no sé exactamente cómo interpretar lo que pasó aquí. Porque Eliseo ha dicho, toma el báculo, toma la vara, y la vara, el báculo, representa el siervo de Dios, como de Moisés o de Aarón, representa al hombre. Entonces, para correr enfrente de él, Giezi lo tomó y lo puso sobre el niño, como fue instruido por Eliseo, pero no funcionó, no fue resucitado. ¿Fue limitado el poder de Dios en ese momento? Claro que no. Entonces, ¿qué está enseñando Dios nosotros en eso? Una posibilidad que me parece probable es cuando comparamos lo que va a pasar con Eliseo, lo que pasó en 1 de Reyes 17 con la resurrección del hijo de la viuda. Hay una cosa en común con esas dos historias que no pasó con Giezi. Fue oración. Elías, Eliseo, siervos de Dios, confirmados por el poder de Dios, pero ellos entendieron que no fue por un método, no fue por su propio poder. Ellos mismos como siervos eran dependientes de Dios en su poder para resucitar al niño. No vemos eso en Giezi. Esa es otra indicación de lo que vamos a ver en capítulo 5, de un hombre no siempre fiel al Señor. Y me recuerda de la historia en Marcos 9. Recuerda después del monte de transfiguración, o durante el tiempo cuando Jesús y 3 de sus discípulos estaban en el monte viendo la gloria de Jesús, que los otros discípulos estaban abajo. Y había un niño con un demonio, siempre tirándolo en el fuego. Y los discípulos trataban de expulsarlo, pero no podían. Y cuando Jesús vino, Él lo hizo fácilmente, y Él dijo la razón por qué no podían hacerlo. Él dijo, ese tipo solamente sale por oración. Me parece que estaba lo que estaba pasando, ocurriendo aquí. Que Él estaba pensando que por el medio de poner la vara sobre el hijo, iba a hacerlo. Pero no... Siempre Dios obra para su gloria, y Él hace eso muchas veces conforme a las oraciones de su pueblo. Muchas veces no vemos Dios obrando porque no oramos. Confiamos en otros medios, otros herramientas, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el poder detrás de cualquier, si sea medicina, si sea evangelismo, si sea lo que sea, que tiene un cierto poder, pero recibe el poder de lo alto. Y tenemos que orar con fe que Dios obra, y Él lo hace para su gloria. Versículo 32. Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí, el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Otra vez vemos este milagro siendo hecho, no públicamente, en secreto. Dios demostrando su amor detrás de la puerta. Y vemos el fe de Eliseo orando al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño, puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos, las manos sobre sus manos, y tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Vemos aquí algo muy claro, muy raro. Primero, un muerto recibiendo nueva vida, siendo resucitado. Y la manera en que él recibió la vida
es una señal, es expresando una verdad espiritual más profundo que solamente el acto de poder. Está revelando cómo es que podemos, como los que eran muertos en nuestros delitos y pecados, recibir vida. En la Biblia, en la ley, si uno tocó un cadáver, eran inmundos. La representación o el efecto de la caída del hombre es un mundo lleno con muerte, y tocando un muerto contamina a la persona para que eran inmundos, no podían venir al templo y adorar al Señor por un cierto tiempo hasta que han hecho sacrificios, siendo limpiados de todo inmundez que resultó de teniendo contacto con la muerte. Pero Eliseo representa el autor de vida, la fuente de toda vida. Y él pone sus manos sobre las manos de hijo, sus ojos sobre sus ojos, su boca sobre su boca. En otras palabras, por un lado, no podía ser más contaminado. Estaba totalmente identificándose con este cadáver. Pero ¿qué pasó? En vez de la inmundez de la muerte de este niño pasando a Eliseo, la vida de Dios pasó de Eliseo a este niño y fue resucitado. Como Jesús, con el hijo, la hija de Jairo, que leímos en Lucas 8, en nuestro llamado adoración. Él lo tomó por el mano, dijo, Talita Kumi, y ella recibió vida. Una toca de Jesús, el autor de vida, él conectando su vida con su muerte. Este fue una sombra de lo que él iba a hacer en la cruz. Él identificándose con nosotros, él tomó nuestra muerte en la cruz, y en su resurrección su vida es transferido a nosotros, unidos con Cristo por fe. Nuestra muerte es su muerte, o su muerte es nuestra muerte, su resurrección es nuestra resurrección. Es esta unidad vital con el autor de vida que nos convierta de siendo muertos en delitos y pecados a siendo resucitados juntamente con Cristo. Gracias al Señor que Él ha identificado con nosotros muertos y Él nos ha dado una vida abundante. ¿Qué fue la reacción del mamá a ese milagro? Versículo 36. Y Eliseo llamó a Giesi y le dijo, llama a la sunamita. Y él la llamó. Y cuando ella vino a Eliseo, él dijo, toma tu hijo. Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra. Y tomando a su hijo, salió. Su reacción fue caer de rodillas y adorar. Dar gracias, adoración por la misericordia, la gracia del autor de vida resucitado, no haciendo solamente un milagro para tomar de un vientre muerto y dar vida, pero por segunda vez dar vida de resurrección a su hijo. Y este debe ser nuestra reacción también. Caemos de rodillas ante nuestro Padre y damos gracias por enviar a su hijo para morir y ser resucitado, para darnos vida, por todos que confían en Él. La pregunta es si has confiado en Él, si estás unido con Cristo en fe, si somos junto con Cristo en fe, como Eliseo fue boca a boca, ojos a ojos, manos a manos con este niño. Si estamos viviendo aparte de Cristo, no tenemos confianza que tenemos vida. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y siendo unidos con Cristo por fe, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra vida, que tenemos la esperanza, la promesa de vida eterna con Cristo. Que en el día en que, aunque tal vez moremos por nosotros, este es solamente dormir. Porque Cristo regresará y seremos resucitados con Cristo. La evidencia de su fe al fin de la historia es cayendo de rodillas y adorando al Señor por su gracia. La evidencia de su fe al principio de la historia es su sacrificio personal, queriendo que la palabra de Dios
mora en abundancia en su casa. Estamos demostrando este tipo de fe. Primeramente, que nuestras casas son llenas con la palabra de Dios, que estamos leyendo la palabra, que queremos escuchar a la palabra, todo lo que podemos, y obedecer a la palabra. Y segundo, que estamos abriendo las puertas de hospitalidad, lo que podemos hacer con lo poco que tenemos para servir a los otros siervos de Dios, demostrando que queremos que Él mora en abundancia en nuestras casas. Finalmente, en versículos 38 a 44, vemos el amor y poder de Dios demostrado por dos milagros de alimentación para los profetas, para los hijos de los profetas. Versículo 38. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Recuerda que conforme a Deuteronomio 28 y Levítico 26, que en el antiguo pacto, si el pueblo amaron y sirvieron al Señor, sería fructífera la tierra. Pero si ellos tenían un hambre de la palabra, si no comieron de la palabra, Dios no iba a abrir los cielos y enviar la lluvia, y sería hambre en la tierra. Entonces el pueblo en su idolatría estaba en un tiempo de hambre. Y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado: pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Aunque, regresamos al tema del remanente, los alrededor de ellos estaban en un tiempo de hambre. No, se fueron a Walmart y no había comida para comprar. Pero ellos estaban teniendo una conferencia bíblica. Y aparentemente eran 100 hombres o más ahí sentados, comiendo, alimentándose en la palabra de Dios. Y Eliseo les envió, o uno de sus siervos, para ir y preparar un potaje para estos hijos de los profetas. Versículo 39. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre, y de ella recogió su falda llena de calabazas silvestres, y vino y las cortó en pedazos en una olla de potaje, porque no sabía lo que eran, y los sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron: oh hombre de Dios, hay muerte en la olla. Y no pudieron comer. Pero él dijo: tráemela harina. La echó en la olla y dijo: sírvelo a la gente para que coman. Ya no había nada malo en la olla. La tierra, que debía ser una tierra fructífera, de leche y miel, de bendición, una sombra del huerto de Edén, a donde Dios dijo: de cualquier árbol podían comer, que eran buenos para ellos, más que falta uno. Pero Adán y Eva comieron de lo que eran prohibidos, y por consecuencia el mundo es lleno de espinas, es lleno de viñas, de árboles, de que no podemos comer. Y en particular la tierra de Israel en ese tiempo, que debía ser una tierra fructífera, lleno de bendición del Señor, tenía comida mala, con plantas malas. Y sin saber, el siervo lo preparó y lo puso, y este potaje era, como el texto dice, versículo 4, hay muerte en la olla. Me recuerda un poco de nuestro campamento familiar, cuando teníamos la comida compartida un sábado, y el domingo por la mañana muchos vinieron: ¿cómo fue la noche? Oh, bien. ¿De verdad? No, fue horrendo. Nuestro hermano Christian, creo, llegó al hospital, y muchos pasaron mucho más tiempo en el baño que normal. Esta noche fue horrendo noche. Había muerto en la olla. Pero probablemente fue ya peor que eso. Personas literalmente al punto de morir comiendo eso. Y otra vez,
fue una señal, fue una representación del afecto del pecado, de lo más que trabajamos, lo más que colectamos, lo más que su resultado es un potaje de muerte. Pero Dios, quien por su siervo dice, tráeme harina, y lo echó en la olla y se convirtió la muerte a alimento para el pueblo, muerte a vida. Y la harina no fue mágico, no fue un cambio químico. Este fue un milagro de Dios. Y Dios en sus milagros muchas veces usa símbolos, expresiones físicos. Recuerda en Éxodo 15, cuando el pueblo, después de pasar por el Mar Rojo, estaba murmurando del agua malo ahí. Y como Moisés tiró el árbol y se convirtió de siendo agua amarga a siendo agua dulce. O este mismo Eliseo en capítulo 2, cuando estaba en Jericó, y el agua allí también fue amarga y causando muerte. Y él tiró sal y lo convirtió. Todo eso es una expresión de cuando Dios en su gracia entra en la situación. Él lo cambia, convierte de la muerte a la vida. Es Jesús quien en todo olla de muerte de nuestras vidas, pero Jesús, Él nos entra y nos cambia y nos convierte nuestra muerte a vida, nuestra necesidad a alimentación. Entonces este fue el primer curso milagroso para su pueblo. Segundo curso, versículo 42. Vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él, Eliseo, dijo, dalos a la gente para que coman. En Números 18, Dios dio la ley para el pueblo traer sus primicias para apoyar a los sacerdotes. Pero en ese tiempo los sacerdotes eran corruptos, eran adorando a los dioses falsos de Jeroboam y unos de Baal, pero no de Jehová. Entonces, en vez de trayéndolo a los sacerdotes y levitas, este hombre, no sabemos su nombre, pero dice un hombre de Baal Salisa, él vino de una ciudad llamado por Baal, pero él adoró a Jehová. Y él demostró su fe en un tiempo de hambre, en un tiempo de necesidad, tomando sus primicias y trayéndolo a los pies de Eliseo, al representante de Jehová. Esa es una gran expresión de fe y dependencia. No dando Dios de nuestras sobras, pero de nuestras primicias, en tiempos de necesidad. Me recuerda de 2 Corintios 8 y 9, y de su profunda pobreza y necesidad, dieron abundantemente para servir a los pobres. Y este fue un hombre quien amó al Señor y dedicó esta comida, aunque fue de verdad poco, 20 panes de cebada y espigas. No estamos pensando de como los grandes que tal vez no sé quién tiene pan tan grande, pero más así, pero probablemente eran panes pequeños, y ofreciéndolo a Eliseo. Y la reacción de Eliseo, él dijo, dalos a la gente para que coman. Otra vez un buen siervo líder de Dios. Él podía decir, ok, todo para mí. Lo siento, pero no, él estaba ahí compartiéndolo con el resto del grupo. Y su sirviente, versículo 43, dijo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió, dalos a la gente para que coman, porque así dice Jehová, comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos y comieron, y sobró conforme a la palabra de Jehová. Suena como una historia que hemos escuchado antes. Aquí está un siervo, un grupo de discípulos, una multitud de oidores de la palabra de Dios con comida insuficiente,
¿qué es lo que tienes? En esta ocasión tenían 20 panes de cebada. En la ocasión, en los evangelios, como en Juan 6, tenían 5 panes y 5,000 hombres, más mujeres y niños también. Y la misma reacción del siervo como los discípulos. No, con este poco, ¿qué podemos hacer con eso? Ese no es suficiente para toda esa multitud. Muchas veces sentimos así, ¿qué puedo hacer? En la gran esquema del mundo, con todas sus necesidades, tan grandes son los problemas, pues yo no tengo nada, yo no puedo hacer nada. Dios dice, tómalo poco, póngalo en mis manos, mira lo que haré con eso. Y con esos 20 panes, Él lo multiplicó, y multiplicó, y multiplicó, hasta que en esta ocasión los 100, en la ocasión de Cristo, los 5,000 comieron hasta ser llenos y habían sobras. No sabemos tanto aquí en el texto. En la ocasión de Jesús haciendo este milagro, quedó 12 canastas grandes. Creo una representación de que para todo el pueblo de Dios, como los 12 tribus, 12 representando el pueblo, hay suficiente por todo el pueblo de Dios de sobras. Si tomamos lo poco que tenemos, lo traemos a los manos y pies de nuestro Señor y en fe decimos, no sé cómo tú vas a hacer eso, pero úsame para tu gloria. Y Él lo multiplicó hasta que había sobras para su pueblo. Así es la gracia sobreabundante de nuestro Señor. ¿Por qué? Versículo 44. Sobró conforme a la palabra de Jehová. Este es el punto, al fin de cuentas, de todo ese texto. Todos esos milagros confirman, son hechos de poder, demostrando el poder de la palabra de Dios. Son señales no solamente de Dios para hacer un milagro por la necesidad física de dar pan o de pagar una deuda, pero una necesidad más profunda, una necesidad por vida eterna con Dios, de una deuda de pecado pagado de Dios, de una resurrección de muerte a vida, de un hambre espiritual para una alimentación eterna en Dios, por el pan de vida, que los que coman de Él, por los que creen en Él, nunca tendrán hambre, nunca tendrán sed. Este fue el punto de todo eso, que Jesús es el único quien podía satisfacer las necesidades más profundas que Eliseo en una forma de sombra estaba representando. Como Dios por su palabra es poderoso para salvar, cuidar, preservar y al fin de la historia resucitar todo su remanente, todos que confían en Él. Vivimos en tiempos muy oscuros, vivimos en tiempos como Israel en eso, lleno de muerte, lleno de sufrimiento, pero en medio de eso tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios quien es el autor de vida, tenemos un Dios quien dice, no nos preocupamos por mañana, pero buscamos primero a Dios y a su reino, a su justicia, y todo lo demás será añadido a nosotros. Si estamos aquí preocupados por estas cosas terrenales, este texto está llamándonos de poner nuestros ojos en Cristo, en su poder y en su amor, y no dudar, más orar. Él cumplirá toda su promesa. Él proveerá por su pueblo. Este no significa que cada vez Él va a remover nuestras enfermedades, que cada muerto sería resucitado inmediatamente, pero es una promesa que en el día de resurrección, todos que han confiado en Él, todos que como el niño unido con el representante de Jehová, los que son unidos por fe con Cristo, seremos resucitados. Y en todas nuestras pruebas,
Él estará allí con nosotros. El Dios en su trono, quien escucha el clamor de la viuda y los huérfanos, y provee y cuida por los suyos. Oramos, hermanos. Nuestro Señor, le damos gracias que tú eres el Dios más poderoso y lleno de gracia que podemos imaginar. Perdónanos, oh Señor, por las limitaciones de nuestra fe. Y pedimos, oh Señor, que nos ayude con lo poco que tenemos y que somos, rendir todo a ti, oh Señor. Todo ya es en tus manos, pero que de fe depositamos todo allí y lo queda allí. No tratando de robar de ti. Ayúdanos, oh Señor, en todo ser hijos llenos de tu Espíritu y personas que encomiendan todas nuestras vidas a ti con la expectación que tú lo multiplicarás para tu gloria. Y no solamente para nosotros y por nuestras necesidades, pero en tu gracia nos usarás como usaste Eliseo para ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, traer el evangelio a personas a quien parece imposible a nosotros que van a creer o a arrepentir. Pero tú, oh Señor, no hay nada imposible, no hay nada demasiado maravilloso para ti. Ayúdanos, oh Señor, de confiar plenamente en ti y verte haciendo cosas que no podemos explicar, tal vez no podemos entender, cosas hechos muchas veces en secreto, pero que tú lo hagas por tu pueblo quien veas, en amor y para tu gloria. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no ha confiado totalmente en ti, que están muertos en sus delitos y pecados, te pido, Señor, que les permitan de ver su necesidad y su único refugio, su única salvación, por fe en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.